Un mundo tan desafiante, nuestro reto es ser la luz, dar amor día con día. Ven y seamos esperanza. Muchísimas gracias a todos. Gracias por haber terminado rápido vuestro almuerzo y poder estar aquí este ratito conmigo, hablando de un tema tan distinto y tan apasionante como son los abrazos. Para los que no me conozcáis, soy hija del doctor Enrique Rojas y hermana de Marian, entre otras. Y nosotros en la consulta, desde hace ya muchos años, tenemos un punto que no somos buenos profesionales. Y podéis preguntaros, ¿y por qué dices eso, Isabel? Pues bien, cuando uno estudia psicología, una de las cosas que le dicen a los alumnos es: no debes de tocar al paciente. Tienes que enseñarle a que se regule solo. Tienes que enseñarle a que gestione sus emociones. Tienes que darle pautas para ayudarle a que vaya más en inteligencia emocional. Y sin embargo, Marian y yo lo decimos muchísimas veces, si alguien nos mirase por una mirilla en nuestras sesiones, muy probablemente dirían: uy, a estas hay que quitarles el título. ¿Y por qué? Porque nosotros abrazamos mucho. Tengo muchos pacientes en la consulta que me dicen: Isabel, dame un abrazo. Yo ya con el abrazo me puedo ir. Esto la verdad no me encanta porque, hombre, siento yo que no soy demasiado buena profesional. Pero un abrazo tiene un poder enorme curativo del que vamos a hablar a lo largo de esta tarde. Pero quiero empezar un momento poniéndonos en situación. Yo cuando veo a alguien en la consulta, me gusta entrar hasta lo más profundo de su ser. Me gusta ir al cuarto de sótanos en donde está esa herida, ese autoconocimiento, esas vías de escape. Y me gusta conocer. Y ya desde hace unos años, en la consulta, hemos hecho lo que hemos denominado un diagnóstico psicológico. Porque vemos una sociedad que está saturada, una sociedad que lo tenemos todo y no somos felices. Somos la primera sociedad que es más infeliz que nuestros abuelos. Y entonces, ahí nos tenemos que plantear qué está ocurriendo para que a día de hoy cueste tanto ser feliz. Y ojo, la felicidad no es que no me pase nada malo. Justo esta mañana hablábamos del dolor, de las heridas en el auditorio de jóvenes. La felicidad consiste en sacar el mayor provecho de las cosas malas y buenas que me vayan ocurriendo en mi día a día. ¿Cuánta gente conozco yo en consulta que no sabe valorar lo que tiene? Y entonces su cerebro está constantemente enseñándole cosas negativas. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo primero de todo es que tenemos que saber que estamos en un mundo que está hiperalerta. Los que hayáis escuchado a mi hermana Marian, ya os he dejado 5 minutos para que me analicéis y me comparéis con mi hermana Marian. O sea que ya espero que estéis entrando de lleno en la conferencia. Dicho esto, ese primer diagnóstico que nosotros hemos hecho en la consulta es que estamos intoxicados de cortisol. Mira, el cortisol es una hormona buena, muchos de vosotros ya habréis oído hablar de ella, muchos de vosotros también pues, estáis familiarizados, incluso lo utilizaréis en el día a día, pero sí que quiero que sepáis todos ciertas nociones básicas de esta hormona. Insisto, es una hormona que tenemos todos los seres vivos y que como hormona es buena y es necesaria. El cortisol se activa en los momentos en los que yo siento que tengo que salir corriendo, en los momentos de huida, en los momentos de hiperalerta. El cortisol es un glucocorticoide que es, bueno, pues tiene una latencia de 6-7 horas, es decir, entre que se activa y empieza a bajar, pues tarda unas 6-7 horas. No sé si os ha pasado alguna vez de ir de repente en el coche, el de enfrente frena, tú frenas, de repente empiezas a tener un sudor frío, llegas a donde tenías que ir, se te ha revuelto el estómago, ya no quieres comer, tienes mal cuerpo. Acabas de tener un pico de cortisol. Y ese pico, insisto, tarda 6-7 horas en bajar. Se lo habréis escuchado a mi hermana, el cerebro no sabe diferenciar la realidad del pensamiento. Y esta es la base de esta hormona, que se activa cada vez que tenemos un pensamiento que nos pone en guardia, que nos pone a la batalla, que nos hace sentir dolor. Y yo siempre lo digo, todos los aquí presentes, todos estamos viviendo a día de hoy una batalla. Puede ser una batalla profesional, una batalla personal, una batalla que mi padre, mi hermana, alguien esté enfermo, una batalla económica. Y de cómo vayamos a esa batalla va a depender mucho nuestro estado anímico, nuestra ansiedad, nuestra percepción de la realidad. Por eso ahí tenemos que saber cómo me tomo yo las cosas.
Porque en un mundo en donde siempre podemos más y siempre podemos mejor, nada es suficiente. Y tenemos siempre una sensación de que todo es mejorable, de que es mi culpa por no llegar a más, por no llegar a mejor. Y eso genera una grandísima insatisfacción vital. Pues bien, volviendo al cortisol, es esa hormona que se activa sin que lo sepamos, sin que nos demos cuenta, porque solo con el mero hecho de pensarlo ya empieza a subir. De hecho, los grandes problemas de insomnio a día de hoy tienen que ver con esto. Nosotros a la consulta, mi padre, Marian y yo, preguntamos mucho, ¿y tú qué tal duermes? Y entonces hay gente que dice, a mí me cuesta coger el sueño, a mí me cuesta mantenerlo, a mí me cuesta el no tener microdespertares. Porque la melatonina es la antagonista del cortisol. Es decir, cuando el cortisol ya empieza a bajar, la melatonina tiene que empezar a subir. De hecho, el cortisol tiene que empezar a bajar a partir de las 6, 7 de la tarde para tener un pico bastante bajo a las 9 de la noche. Y entonces irme a la cama a las 10, 11 de la noche. Porque la melatonina empieza a activarse a esa hora, a las 7, 8 de la tarde, para tener un gran primer pico a partir de las 12 de la noche y empezar a tener sueño profundo, empezar a tener esas fases REM que nos hacen descansar. Pero si yo tengo el cortisol demasiado alto, la melatonina no va a poder rebasar esa cantidad de cortisol, esos niveles tan altísimos que tenemos de cortisol. Y por eso empezamos a no dormir bien, a estar cansados y a vivir más hiperalerta. En ese vivir hiperalerta, nuestro cerebro, nuestra corteza prefrontal, empieza a bajarse, empieza a hipoactivarse. Mirad, tenemos un cerebro que es apasionante. Yo desde que soy muy pequeña, mi padre nos ha adentrado en este mundo, a Marian y a mí, y a nuestras otras 2 hermanas, pero con ellas no tuvo tanta suerte. Y siempre hemos pensado que se puede saber más. Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina, descubrió la unidad mínima cerebral, que es la neurona, y a partir de ahí se abrió un mundo inmenso. De hecho, yo he escrito una serie de cuentos que se llaman La neurona exploradora, en la que intento llevar todo este conocimiento del cortisol, la oxitocina, las neuronas, a los niños. Y al final del cuento, bueno, pues también hay una parte de guía para los padres y de ayuda para los padres para que puedan también ellos entenderlo. Pues bien, tenemos que saber que el cerebro tiene una parte que se llama la corteza prefrontal, que está detrás de nuestra frente. Y es la parte que nos hace superiores a los animales. Es la parte que nos hace controlar los impulsos, atender, prestar atención, conectar con las personas, con las cosas. ¿Qué ocurre? Que si yo estoy constantemente intoxicado de cortisol, es muy complicado que yo vaya a conectar con la persona que tengo delante. Es muy complicado que yo pueda atender a lo que estoy haciendo. De hecho, ¿cuántos de los aquí presentes a día de hoy tenéis más memoria que hace 10 años? Me tienen que salir como unas 10 personas. 10 personas de probablemente los 1000 que estamos aquí. Hemos perdido la capacidad de memorizar, de atender. Dicho esto, el primero es de este diagnóstico es esta intoxicación de cortisol. El segundo es que, claro, si yo no atiendo, si yo no conecto con las personas, hay un momento dado que mi cuerpo me va a pedir placer. Hablaba también de esto antes. Nos hemos convertido en una sociedad intolerantes al dolor. Buscamos constantemente el placer. Ya no podemos sufrir. Tenemos microdolores, dolor de espalda, dolor de cabeza, y nos tenemos que tomar algo. Nos cuesta muchísimo aceptar el dolor. Y no solamente el dolor físico, y también muchas veces el dolor psicológico. Nos hemos convertido en personas con una piel psicológica muy fina. Y entonces, ¿qué ocurre? Que recurrimos a esta dopamina. La dopamina también es una hormona necesaria y buena, que también tenemos todos los seres humanos, que está diseñada en los momentos de escasez. Es la encargada de regular las emociones, pero también de la activación de la motivación y de mi sistema de recompensa. Pero ¿qué pasa? Que en el mundo de la abundancia hemos fracasado. Hemos fracasado porque no sabemos gestionar este consumo de dopamina. Y la dopamina viene de muchas cosas, pero tiene una característica muy clara, y es que tiene una activación rapidísima. Pero tan pronto sube como que cae y desciende rápidamente. ¿Qué nos genera a día de hoy dopamina? Pues mirar, muchas cosas son buenas, muchas cosas que consumimos y que tenemos, pues son buenas. El tema es cómo recurro yo a ellas, por qué recurro yo a ellas. El scroll infinito, los videojuegos, el porno, el sexo, el azúcar, la comida, los masajes, las compras, todo eso me genera dopamina.
¿Cuántos de vosotros llegáis un día a casa cansados, hartos, ya no podéis más? Ha sido un día duro de trabajo, los niños ya se han acostado y me tiro en el sofá, cojo el celular y empiezo a hacer scroll infinito. ¿Cuántos de los aquí presentes podéis ver solamente un reel, solamente un vídeo? El que pueda, que por favor luego venga, que quiere empezar a investigarle. Porque nuestro cerebro está constantemente queriendo aliviar el dolor. Nuestro cerebro nos enseña formas de aliviar nuestro dolor constantemente. ¿Y cuándo recurrimos a esa dopamina? Pues mirar, normalmente cuando estamos, lo primero de todo, aburridos. Hemos perdido la capacidad de aburrirnos. Esta mañana también lo decía mi padre en la conferencia. Nosotros a veces, así de truco, en la consulta, dejamos esperar a algún paciente en la sala de espera. Y los que están muy hiperalerta, los que están muy intoxicados de cortisol, no falla que entran en la consulta, entran en nuestro despacho. Isabel, qué largo se me ha hecho. Y han esperado 10, 15 minutos. Hemos perdido la capacidad de aburrirnos. Y cada vez que tenemos que esperar en una sala de espera, en un restaurante, en cualquier sitio, cogemos el celular y empezamos con esos picos de dopamina haciendo scroll infinito. También recurrimos a esa dopamina en los momentos en los que estamos con ansiedad. Porque el cerebro nos está pidiendo aliviar ese dolor. Y entonces recurro a esa copita de vino, a esas compras tontorronas, a ese rato de videojuego, porque eso aparentemente me está aliviando, cosa que no es cierto. De primeras me alivia, pero sostenido en el tiempo me produce una grandísima insatisfacción vital. Y luego también recurro en el momento en los que yo estoy agotado. Es decir, en los momentos en los que yo estoy cansado, que ya no puedo más. Por eso, cuidado cómo recurro yo a esta dopamina. Porque esa dopamina me va a hacer buscar constantemente el placer. Yo no conozco a nadie que no quiera sentir placer, pero estamos demandando constantemente placer. ¿Y qué pasa? Que hay un momento dado que nos saturamos. Porque nuestro cerebro no está hecho para estar constantemente generando placer. Y esto lo tenemos que saber. Y entonces, ¿qué aparece? Los dos grandes síntomas de una adicción. La tolerancia, cada vez necesito más para sentir lo mismo, y al mismo tiempo la abstinencia. Si no lo tengo, me convierto en un ser irritable, irascible, en una persona mal encarada. Y entonces, ¿qué ocurre? Que aparece nuestro tercer diagnóstico, que es: pierdo la capacidad de atender, pierdo la capacidad de tener atención plena en lo que estoy haciendo. Y entonces es muy complicado que yo pueda disfrutar de las cosas. Porque si yo estoy todo el día hiperalerta, si yo pienso que estoy en modo supervivencia constantemente y por ende estoy siempre recurriendo a ese placer, a esa dopamina que me encanta, que me engancha, mi cabeza no puede atender, no puede concentrarse y le cuesta mucho controlar los impulsos. Por eso en muchas ocasiones vivimos de impulsividades. Y claro, si todo esto lo tenéis en cuenta, ¿qué ocurre? Que empezamos a disociar lo que yo he llamado las 3 Cs. Cabeza, corazón y cuerpo. Es decir, vivimos en una sociedad en donde las 3 cosas fundamentales del ser humano no están alineadas, están disociadas. Vivimos en un mundo en donde la cabeza va por su lado, el corazón por el otro y el cuerpo, pues a veces reacciona a él si me acuerdo. Vivimos en un mundo en donde hay mucha cabeza y poco corazón. Y ahí nos convertimos en fríos, en altivos, en personas que les cuesta empatizar. Pero también hay momentos en los que soy puro corazón y no pongo cabeza. Y entonces me convierto en una persona susceptible, salto por todo. La carita de una persona me hace sentir mal, el comentario me hace sentir mal, que me hablen mucho me hace sentir mal, o que me hablen poco me hace sentir mal. Estoy constantemente sintiéndome mal, con el consiguiente pico de cortisol, necesidad de placer y no atención. Entonces, ¿qué podemos hacer a día de hoy? Mira, mucha gente me pregunta, pero Isabel, ¿y esto por qué ha pasado? ¿En qué momento nos hemos disociado de esta forma? Pues lo primero yo diría que son por las redes sociales. Antiguamente las adicciones entraban en el cuerpo por la nariz, por las venas, pero a día de hoy las adicciones, la gran adicción, entra por los ojos. Y esto es lo que nos hace que suframos enormemente y que tengamos este diagnóstico del que yo os acabo de hablar. Estar constantemente delante de una pantalla, pegados a una pantalla, hace que yo viva siempre hiperalerta. Yo estoy viendo una cosa, pero estoy sintiendo otra, mientras mi cuerpo me dice otra. Yo estoy viendo cómo unos amigos están en una playa paradisíaca en Cancún
mientras al mismo tiempo yo estoy en mi casa que hace 3 grados, un frío infernal y me duele la tripa. A esta exposición de las pantallas también vivimos en el mundo de la cronopatía. Estamos constantemente pensando en nuestra productividad. Estamos constantemente intentando ganar tiempo al tiempo para luego perderlo. Yo tengo una chica en la consulta que cuando viene saca una hoja y entonces empieza de 10 a 10 y 10, normalmente las sesiones en la consulta son de 1 hora. Entonces, a ella le gusta mucho venir a primera hora, que es de 10 a 11. Entonces se sienta y empieza de 10 a 10 y media, de 10 a 10 y 10, nos ponemos al día. De 10 y 10 a 10 y 20 te cuento lo que ha pasado con mi exnovio. De 10 y 20 a 10 y media hablo de mi madre. De 10 y media a 10:40 me explicas lo que hacer y de 10:40 a 10:50 me das las pautas para el próximo día. Y entonces, claro, yo ya voy sufriendo en la terapia, en la sesión, voy viendo cómo va a pasar el tiempo y yo ya voy agobiada diciéndole, ya le hemos dedicado demasiado tiempo a la madre, demasiado tiempo al novio, demasiado tiempo... Porque vivimos en un mundo de la cronopatía. Cronopatía viene del griego crono, tiempo, patía, enfermedad. Y entonces estamos constantemente, ¿qué tenemos que hacer luego? Y a la cronopatía tiene un grandísimo mejor amigo que se llama el FOMO, el Fear of Missing Out. No me lo puedo perder. Y yo tengo alguna señora en consulta que va casi todos los días a 2 funerales, a un cóctel, a una cena y al postre de otra cena. Y entonces, obviamente, no conecta con nadie, obviamente tampoco disfruta de nada, pero ahí está. Entonces yo abogo mucho más por el JOMO, el JOMO, el Joy of Missing Out. Tenemos que volver a parar, disfrutarnos, hacer una cosa al tiempo. También en este mundo tenemos un exceso de información. Mirar, a día de hoy, en un solo día, recibimos más información que una persona del siglo XV en toda su vida. Y entonces nuestro cerebro se satura, no puede estar a todo. A luz, sonido, movimiento, olores, sabores, texturas, es imposible, nos saturamos. Y entonces, por eso es tan importante que volvamos a frenar, que volvamos un poco a ese modo mucho más slow, el aprender a frenar y conectar mi cabeza, mi corazón y cuerpo. Porque si no, ¿qué pasa? Que en algún momento mi cuerpo empieza a hablar y entonces aparecen todas las enfermedades somáticas de las que nosotros tanto hablamos, los cánceres, las enfermedades raras, las intolerancias. O si no, empieza nuestro cerebro a mandar señales, ataques de ansiedad, estados depresivos, trastornos de la personalidad. Y nuestro corazón empieza a resentirse, empieza a pensar que nadie me quiere, que no soy suficiente y van aflorando esas heridas que tanto daño nos hacen. Por eso tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene cada uno de estas 3 Cs. La primera es el cuerpo. Mirad, nosotros cuando nacemos no tenemos lenguaje, no tenemos memoria, no tenemos pensamiento, pero tenemos el triple de receptores sensitivos que una persona con 18 años. El ser humano cuando nace es pura piel. De hecho, se conoce como el famoso piel con piel, cuando un bebé sale de la tripa de la madre y se le entrega a la madre y tienen ese momento de vínculo afectivo, pues en ese momento todos los receptores sensitivos del niño se van a activar y se van a configurar para el resto de su vida. De hecho, se dice que los 1000 primeros minutos de vida, que son en torno a unas 17 horas, son la clave de cómo ese niño en el futuro va a tocar, va a estar y sobre todo va a sentir físicamente. El cuerpo es fundamental, es el órgano con el que nos desarrollamos, con el que estamos en nuestro entorno y tenemos que cuidarlo. Pero ¿qué ocurre? Que el cuerpo muchas veces pues, no le hacemos caso. Nosotros los seres humanos tenemos lo que se denomina el sistema nervioso parasimpático, es decir, el sistema nervioso que nos reactiva, que nos vuelve a compensar, que nos equilibra. Y este se activa en el momento que yo me siento tocado. Al cuerpo también tenemos el corazón. Y mirar, el sistema límbico, el sistema emocional que tiene ese núcleo cerebral que se llama la amígdala, empieza a activarse desde el momento en el que yo salgo del útero materno. El cuerpo es desde que yo estoy en el útero materno, pero el corazón es en el momento que yo salgo. Y ahí aparece el famoso apego. Es decir, esa forma que tengo de vincularme con las personas. Entonces, ese apego seguro de sentirme querido, de sentirme protegido, ese apego ansioso, esa necesidad de estar constantemente apegado a las personas, ese apego evitativo, ese niño al que no se le ha escuchado, no se le ha acogido, no se le ha abrazado cuando estaba llorando y entonces aprende a evitar expresar emociones.
y por ende evita vincularse y evita pues, entrar en relaciones más emocionales. Y luego tenemos el apego desorganizado, es decir, esa persona que le encantaría ser querido, que le encantaría ser amado, que anhela sentirse querido, pero que cuando está con alguien no quiere estar y cuando no está le echa de menos. Y entonces es importantísimo que nos demos cuenta que el corazón es el que va a configurar mi forma de estar, porque mi corazón, junto con el cuerpo, es lo que hace que yo pueda, en vez de sobrevivir, disfrutar y vivir del día a día. Por tanto, que analicemos cómo está a día de hoy mi corazón. De hecho, los niños pequeños son puro corazón. Ellos dicen lo que les sale del corazón, lo que les sale de la boca sin pensarlo. Y el niño, cuando te quiere de verdad y te quiere genuinamente. Pero ¿qué pasa? Que a lo largo de la vida, cuando vamos creciendo, se va perdiendo esa capacidad de querer con el corazón. Nos vamos haciendo mucho más cabeza. Nos convertimos en seres racionales. A día de hoy, en el siglo XXI, se premian más las mentes analíticas que una mente emocional. Y es irónico. Vivimos una sociedad en donde le da muchísima importancia a la psicología y por ende a la inteligencia emocional, pero cada vez nos cuesta más ponernos en el lugar de otro, empatizar. Tenemos que volver a equilibrar, tenemos que volver a unir esa cabeza, ese corazón y ese cuerpo. Porque si somos solo cabeza, entonces voy a vivir totalmente de modo de supervivencia, es decir, voy a estar siempre a la defensiva. Entonces, tenemos que saber que para alinear esas cosas, cabeza, corazón y cuerpo, hay ciertos síntomas que van a aparecer. Es decir, si yo solamente soy cabeza, entonces aparecen las personalidades obsesivas. Ese fondo rumiativo que va contando, que va analizando todo lo que hacemos. Hoy no has estado fino, mira, este es mejor que tú. Esa voz interior que nos hace autoboicot. Todos tenemos una voz interior que nace y que se desarrolla entre los 3 y los 14 años y que la recibimos de mis progenitores y de las personas de mi alrededor. Yo tiendo a decir que esa voz interior es como una cassette. No sé si os acordáis, pero antiguamente las cassettes las ponías y para grabar tenías que apretar al play y al rec y entonces aquello empezaba a grabar la canción y hasta que ya parabas. Pues nuestro hipocampo, esa zona del cerebro de la memoria, es como una cassette. Cuando nosotros tenemos 2, 3, 4 años, aquello empieza a grabar. Cómo te quiero, eres un inútil, qué desordenado, has reprobado las materias, tu hermano es mejor. Y a partir de los 13, 14 años se deja de grabar y se pone el play. Y entonces ahí aparece esa voz interior que tanto daño nos hace. No eres suficientemente bueno, es que como soy desordenado, ¿para qué lo voy a hacer? No, es que yo soy un inútil. Y por eso tenemos jóvenes con tantísimos problemas de autoestima a día de hoy. Jóvenes cuya cabeza no para. ¿Cuántos de los aquí presentes podéis no pensar en nada? Levantar la mano. Por estadística tiene que haber en torno a unos 12 hombres y ninguna mujer. Me están faltando algunos hombres. Nos cuesta muchísimo parar nuestra cabeza. Estamos saltando de un tema a otro constantemente. Nos han hecho pensar que podemos realizar un multitasking constante y no es verdad. Cada vez que yo estoy con un tema, cada vez que yo estoy atendiendo un tema, si yo desvío la atención de ese tema, tardo hasta 22 minutos en volver a tener el mismo grado de concentración que tenía antes de esa desconcentración. Por eso aprender a redireccionar mi pensamiento. Porque a esta personalidad obsesiva empiezan a aparecer también personalidades muy susceptibles. Empezamos a vivir con una piel psicológica muy fina, en la que todo me afecta. Una pequeña carita, una mueca, si me han dicho bien, si no me han dicho peor. Y a día de hoy vivimos de extremos. O no cuento nada, o no digo nada, o no siento nada, o lo siento absolutamente todo. Y luego, finalmente, el cuerpo. Y respondemos al cuerpo muy al final, cuando aparecen esas apetencias, esos instintos más primarios, o cuando aparece la enfermedad. Nosotros, desde hace ya muchos años en la consulta, vemos gente que viene y nos dicen: Isabel, me he hecho todo tipo de pruebas. He ido al internista, he ido al nutriólogo, he ido a todos los médicos que me han dicho de ir. Y el último ya me ha dicho: mira, yo creo que tienes que ir al psiquiatra. Y aquí estoy, obediente. Porque el cuerpo siempre lleva la cuenta. Y esto lo tenemos que saber. Nuestro cuerpo va a guardar esas emociones y las va a sacar de una u otra forma.
Y por eso yo ahí os animo desde ya a que sepáis, oye, ¿dónde yo somatizo? Cuando estoy triste, nervioso, con ansiedad, cuando estoy frustrado, ¿dónde lo siento? El estómago, la espalda, contracturas, lo que sea. Porque tenemos que empezar a equilibrar estos tres, cabeza, corazón y cuerpo. Lo primero que debemos hacer, yo soy partidaria de la cabeza. En el momento en que tenemos cierto control de nuestra cabeza, en el momento que sabemos gestionarlo, entonces aprendemos a detectar las emociones y, por tanto, también a responder a nuestro cuerpo. Lo primero que yo recomiendo siempre es activar mi corteza prefrontal, es decir, esto que tenemos detrás de la frente que nos hace superiores a los animales. Esa parte que nos hace controlar los impulsos, atender, concentrarnos. A día de hoy, la gente más inteligente no es la gente que sabe más, sino que tiene mayor control de su corteza prefrontal, que es capaz de controlar los impulsos, que es capaz de concentrarse, que es capaz de atender, tener atención plena. Y yo ahí pues animo a que a partir de ahora cada vez que empecéis una cosa, la terminéis. Es dificilísimo, ¿eh? Si tengo que contestar un correo electrónico, lo termino hasta el final. Si me pongo a jugar con mi nieto, juego al juego hasta el final. Porque esto me va a ayudar mucho a que yo no viva constantemente de impulsos. Luego, por otro lado, en esa activación de la corteza prefrontal es importante que podamos destacar lo que estamos haciendo. Que haya un momento en el que yo me pare, frene. Y en esa pausa consciente pueda pensar en lo que estoy viviendo, qué estoy sintiendo. Yo esto digo, hagamos un pit stop. Céntrate, vive lo que estás realizando a día de hoy. Pero al mismo tiempo, para equilibrar esa cabeza, tenemos que aprender a gestionar el estrés. Nos hemos convertido en intolerantes a todo el dolor, como os decía, y entonces pequeños microestreses nos desbordan. Entonces, en esa gestión del estrés, aprender a darle la importancia que tienen a las cosas que me pasan. A veces vivimos las cosas con demasiada intensidad y entonces estamos, insisto, intoxicados constantemente de ese cortisol. Y luego, por último, yo siempre animo a cosas nuevas. Si vosotros lo pensáis, ¿cuánto tiempo pasáis con el celular al día? 2, 3, 4 horas. Hay alguno que probablemente muchos más. Yo tengo un paciente en la consulta que un día me vino y le dije, venga, sácate el celular, a ver, tiempo de uso. Y me dijo, no, Isabel, bueno, un poco lo normal. Y le digo, ¿qué es lo normal para ti? Y me dice, bueno, no sé, 2, 3 horas. Era un chico que no salía, le costaba muchísimo relacionarse, estaba siempre, bueno, pues con videojuegos, aunque él no era consciente de esa cantidad de tiempo, y al mismo tiempo pues tonteaba diariamente con su ratito de 20 minutos, media hora de pornografía. Y cuando saca el celular, aparecen 9 horas 50. 9 horas 50, 10 horas de móvil son muchas horas de celular. Por eso, si todo ese tiempo que le dedicamos al celular se lo dedicásemos a otra cosa, seríais expertos en alguna materia, en algún hobby, en alguna creatividad. Y entonces ahí yo animo a volver a aprender cosas nuevas, apuntarse a clases de historia, de geografía, de arte, de cultura, de psicología. Tenemos que volver a soñar, tenemos que volver a meter conocimiento en nuestra cabeza y al mismo tiempo cultivar el corazón. Es decir, y yo ahí lo digo, tenemos que volver a soñar. Dicta el título de un libro que a mí me encanta, Soñad y os quedaréis cortos. Tenemos que volver a soñar. ¿Qué anhelos tenemos? ¿Qué queremos hacer? No pasa nada, soñad. Y al mismo tiempo trabajarlo con la voluntad de la que ha hablado tanto mi padre esta mañana. Y en ese soñar también tenemos que saber que el optimismo es importantísimo. La gente no nace optimista. A mí cuando hay algún padre que me dice, no, es que como mi hijo no ha salido alegre, pues entonces ya no hay nada que hacer. Error. El optimismo se trabaja. El optimismo no es genético, sino que se va adquiriendo a lo largo de la vida. Y se va adquiriendo según vosotros como padres les vayáis enseñando a vuestros hijos y también cómo vosotros mismos estéis. Si yo veo constantemente la vida en tono negativo, si todo siempre es mejorable, no, es que mi casa es pequeña, es que esto no me gusta, es que esto podría cambiarlo, es que esto tendría que ser de otra forma, es que mi marido tendría que ser mejor. Si estamos constantemente viendo aquello que hay que cambiar, entonces es muy complicado que yo pueda ser optimista, que yo pueda ver las cosas desde un prisma de cierta alegría, de cierta positividad. Y tenéis que saberlo, los pensamientos positivos relajan mi cerebro, relajan ese sistema límbico que hace que yo esté siempre hiperalerta. Y por eso os animo desde ya a que busquéis lo positivo de cada día. Mirad, yo hace muchos años, con mi padre, nosotros os he contado que somos 4 hermanas, íbamos los domingos a jugar al fútbol.
Y entonces, bueno, pues íbamos a un colegio que tenía varios campos de fútbol y ahí jugábamos al fútbol. Mi padre jugaba con sus amigos, era un campo grande, y luego estábamos, bueno, pues las hermanas en otros campos, pues a veces con las bicicletas o a veces jugando al fútbol. A nosotros nos gusta muchísimo el fútbol, somos de Madrid pero somos del Barça, entonces, bueno, pues digamos que nos va la intensidad. Pues bien, una vez estábamos jugando en este campo de fútbol y de repente vemos que en la cancha de al lado, en el campo de fútbol de al lado, de repente paran de jugar y entonces empiezan a avisar: ¡un médico, un médico, un médico! Y entonces, bueno, en ese momento nos acercamos y vemos que hay un niño que está tirado en el suelo y que empieza a decir: me duele el brazo, qué horror, mi brazo, mi brazo. Bueno, pues empezamos a ver cómo está el brazo, se le pide que extienda el brazo: no puedo, me duele, me duele. Bueno, pues en esto que en un momento dado le decimos: mira, creemos que te has roto el brazo, sería bueno que te fueses al hospital, que te lo vendaran, quizá necesites una escayola. Bueno, lo que está claro es que tienes que dejar de jugar. Y entonces en un momento dado, pues él seguía llorando y llorando y llorando, y entonces le digo: pero ¿estás bien? Y entonces, entre lágrimas, me mira y me dice: bien, estoy fenomenal. Y le digo: ¿perdón? Y me dice: ha sido el paradón de mi vida. Y entonces me encantó. Pensé: yo quiero más niños así, que no vean su brazo roto, sino que vean el paradón de su vida. 2 semanas después que volvimos, estuvimos ahí jugando y de repente vi a lo lejos que había un chaval sentado con el brazo escayolado, y entonces ahí fui y le saludé, me acerqué y le dije: bueno, ¿qué tal estás? Tenía toda la escayola, bueno, pues con firmas, pegatinas y cosas varias que se hacen cuando uno se ha roto el brazo. Y de repente me mira y me dice: lo tengo claro, voy a ser portero. Chaval, 12 años, y no podía jugar al fútbol hasta pasados 2 meses. Por eso, las cosas que me pasan, ¿cómo las veo yo? ¿En clave de qué? ¿Siempre en la batalla, siempre en la guerra? ¿O con un toque positivo, con un punto positivo? Y a ese optimismo y a esa alegría también tenemos que saber que es fundamental esa inteligencia emocional. Mi padre siempre lo dice: en el trabajo más corazón y en las relaciones más cabeza. La inteligencia emocional es la capacidad que tenemos los seres humanos para detectar, comprender y gestionar las emociones propias y ajenas. A mí aquella gente que me dice: no, mira, yo es que veo a alguien llorar y me pongo a llorar, esa persona tampoco tiene inteligencia emocional. Es decir, se está yendo al exceso. Y entonces es esa mala cara, ese momento malo, aprender a gestionarlo. Yo, todas las semanas me gusta con mi marido irnos a tomar un pequeño algo, pues una copita de vino, una ensaladilla rusa, una tortilla de patata, una vez a la semana. Mi marido pues, es abogado y trabaja bastante, entonces bueno, pues hay muchas semanas que si realmente no nos lo proponemos, pues a veces nos puede faltar incluso pues, un rato entre los dos. Y entonces intentamos todos los jueves, sobre todo, el bajarnos y tomar algo. Yo por deformación profesional, allá donde voy, saludo a todo el mundo. Buenos días, pero qué alegre, cómo está, le veo fantástico, pero qué guapo, cómo le queda ese mustacho. Bueno, digamos que soy de hablar bastante. Y mi marido es abogado. Y entonces, bueno, digamos que es más recto y dice las palabras correctas en el momento correcto. Y entonces un día nos fuimos al restaurante que estaba justo en la esquina de al lado de mi casa y nos fuimos a tomar pues, unas copas de vinos con una ensaladilla rusa. Y entonces, en un momento dado, aparece el camarero y nos suelta las copas de vino. Y entonces ya nos pone el vino, casi derrama el vino, nos puso el vino hasta los topes. Creo que vio que necesitábamos emborracharnos o algo, porque bueno, el consumo de vino fue bestial. Y entonces ya se fue y llega mi marido, me mira y me dice: ¿qué le has dicho? Y le digo: nada, de momento no le he dicho nada. Aquello le parecía raro. Apareció de nuevo el camarero, llegó, nos casi soltó la ensaladilla rusa. Me vuelve a mirar mi marido y me dice: ¿seguro que no le has dicho nada? Y le digo: te prometo que no le he dicho nada. Y en un momento dado le dije: bueno, quizá es que este camarero no tenga nada en contra de nuestro, pero lleve 8 horas sirviendo vinos con ensaladillas rusas. Por eso, volver a conectar esa cabeza, esa inteligencia emocional.
si nos cuestan las emociones, empezar a verbalizarlas, empezar a plantearnos, ¿y yo qué siento? ¿Y por qué siento esto? Porque nos va a ayudar mucho, insisto, a no sobrevivir, es decir, a poder reconectar conmigo y con los demás. Y con esto aparece el cuerpo. Tenemos que volverle a dar voz al cuerpo. Porque si mi cuerpo no va unido a mi cabeza y a mi corazón, en algún momento dado me voy a romper. En algún momento voy a somatizar, como os decía, y en ese reconectar con el cuerpo tenemos que volver a tocar. Es importantísimo. Y pensarlo. A lo largo del día de hoy, ¿a cuántas personas habéis tocado? Y podéis decir, bueno, a muchas. Pero ¿realmente que hayáis conectado con esa persona? ¿Con cuántas? Porque realmente nuestro cuerpo tiene receptores sensitivos que necesitan ser tocados, necesitan volver a reconectar unos con otros. Y ahí aparece el abrazo. Mirad, el abrazo es la forma, yo siempre digo que es la forma más completa de expresar afectividad física. Cuando yo abrazo, tengo que abrir los brazos. Cuando yo abrazo, entrego todo mi cuerpo. Cuando yo abrazo, yo le estoy diciendo a la otra persona, me importas, estoy aquí, no estás sola. Paul Katz, el neurólogo que más ha hablado sobre los abrazos dice que tenemos que dar un mínimo de 8 abrazos al día. Y no solo eso, dice que cada abrazo tiene que ser de 20 segundos. Marian y yo hace un tiempo consideramos que 20 segundos tiene un punto de incomodidad, porque si os dais cuenta, en el momento que uno empieza a abrazar, los 2 primeros, 3 primeros segundos más o menos bien, aquello lo tengo controlado, bien, estoy con la persona. De repente al cuarto, quinto, sexto segundo, oye, me está invadiendo el espacio vital, muévete, déjame un poco de espacio. Y ya cuando empezamos octavo, noveno, 10º segundo, pues uno lo sufre, lo pasa mal, porque es como, oye, por favor, sepárate. Pero lo que sí que se ha demostrado es que a partir de 10, 11, el 10º, 11º, 12º segundo, uno empieza a estar mucho más relajado. Y es que el abrazo baja nuestro sistema nervioso simpático, es decir, ese sistema nervioso que tenemos que nos hace estar siempre hiperalerta con el cortisol y la dopamina. Cuando nos sentimos abrazados hay una sensación de me quieren, valgo la pena, le importo a esta persona. Mirad, hay una investigación que se hizo en los años 70, había una enfermera llamada Anne Lejoux, que estaba en Bélgica y tenía un orfanato con 150 niños. Y durante mucho tiempo a esta enfermera, Ana, se le morían o fallecían muy pocos niños. Ella recibía muchos niños de madres que habían abandonado a sus hijos y pues tenía un orfanato en el que ella cuidaba de todos esos niños. Al mismo tiempo, en Estados Unidos, en Carolina del Norte, había otro orfanato que tenía más o menos tenía unos 180 niños y a lo largo de los años se les iban muriendo. De hecho, pasados 4 años, a Ana se le murieron solamente 3 niños, mientras que en el orfanato de Carolina del Norte, de los 180 habían fallecido 97. Y entonces los americanos se fueron para Francia y estuvieron analizando qué hacía Ana para que esos niños siguiesen viviendo, sobreviviesen, es decir, estuviesen bien cuidados. Y lo que se descubrió es que Ana todos los días dedicaba más de 6 horas a abrazar, a acurrucar y a cunar a esos bebés. Simplemente estaba con ellos. No estaba solamente cambiándoles el pañal o dándoles de comer, sino que los cogía, los besaba, los arrullaba. Y es que a día de hoy se considera que tocar a las personas es porque necesito algo, o porque quiero una relación sexual, o porque hay una desviación sexual, o porque simplemente, hay que cogerse de la mano, vaya a ser que me atropellen. Y yo abogo porque volvamos otra vez a tocarnos y por eso los padres desde ya a dar abrazos, a hacer caricias a vuestros hijos. Por la noche, a partir de ahora, todos a comprar el cuento de la neurona exploradora mientras luego les hacéis caricias. Os auguro un sueño estupendo para vuestros hijos y para vosotros. Pero entre amigos también volver a tocarse, a dar un abrazo, a darse de la mano, entre amigos, a dar una palmada. No, Isabel, qué vergüenza, ¿qué van a pensar de mí? Es que me da igual lo que piensen de ti. A día de hoy lo importante es que no estés disociado, que tengas cabeza, corazón y cuerpo unido. Porque solamente así podremos realmente activar la oxitocina, que es esa hormona del vínculo afectivo. Esa hormona que se activa cuando uno se siente querido, se siente vinculado. La oxitocina, de hecho, se crea y se genera en los momentos del parto,
para que cuando sale el bebé del útero materno, esa madre se enamore de ese niño. La oxitocina ayuda a que el canal del parto se vaya abriendo, pero al mismo tiempo ayuda a que luego ese niño y esa madre tengan una conexión por sus células madre que será inquebrantable a lo largo de la vida. Y esa oxitocina nos ayudará a que ese niño pueda también dar abrazos y estar con el cuerpo, con la cabeza y con el corazón al mismo tiempo. Y la oxitocina es la hormona que baja el cortisol. A mí alguna vez me dicen, ¿y por qué no ponéis oxitocina en pequeños botes y los vendéis? Como no puedo poner esa oxitocina en botes, lo que sí que puedo hacer es deciros, empezar a abrazaros. Empezar desde ya a creer en el poder curativo que tiene ese abrazo. Y lo vais a experimentar de forma impresionante. Cuando uno está triste y siente un abrazo, se produce lo que se conoce en psicología como la sincronía emocional. Nuestros cerebros conectan y me siento entendido, me siento comprendido. Significa que esa persona le importo, vale la pena. Y no solo eso, sino que mi cerebro va a volver de vez en cuando esté triste, cuando esté ansiógeno o cuando esté hiperalerta, a revivir ese abrazo. También lo decía mi padre antes, el neurólogo japonés Susumu Tonegawa, una de las cosas que descubrió es que nuestro cerebro vuelve a activar las hormonas y el sistema de lo que yo he vivido con experiencias buenas y malas. Si yo recuerdo constantemente aquellas cosas malas que me pasaron, entonces mi cuerpo se va a volver a poner como si yo estuviese viviendo ese momento malo. Pero sin embargo, si yo pienso en momentos positivos, en momentos buenos, en ese abrazo que me dio mi madre, en ese momento de alegría con mis amigos, en esa cena con mis amigas, entonces empiezo a generar los mismos mecanismos que cuando yo los estuve viviendo. Por eso es tan importante que sepamos unir esa cabeza, ese corazón y ese cuerpo. Porque solo así no enfermaremos ni de la cabeza, ansiedad, depresión, ataques de pánico, ni ese corazón, no sentirme querido, valorado, no sentirme siempre que soy insuficiente, y tampoco el cuerpo, esas intolerancias, esos cánceres, esas somatizaciones. Por eso os voy a animar aquí a todos los presentes, a que unáis cabeza, corazón y cuerpo. Es decir, que hagamos un pequeñísimo ejercicio y quiero que todos os levantéis. Y quiero que con la persona con la que habéis venido, que esté ahí a la izquierda o a la derecha, la miréis. La miréis a los ojos. Va a haber un momento un pelín incómodo. Si vengo solo es el momento para ligar. Voy a mirar a esa persona, a la que tengo enfrente, y le voy a decir gracias. Gracias de verdad. Y cada uno puede decir algo bonito que se le ocurra en ese momento. Y quiero que todos os deis un gran abrazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Incómodo, ¿eh? 8, 9, 10, 11, 12, 13, esperar, 14, 15, podéis susurrar alguna cosa, 16, 17, 18, 19 y 20. El abrazo nos hace sentir que no estamos solos. Muchísimas gracias a todos. En familia, siempre juntos.